promo. Lo puedo poner, ¿verdad? Ya entramos en vivo ahorita. Preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Hablemos de la Biblia. Es un programa con temas y reflexiones de la palabra de Dios, a fin de edificar a los creyentes y comunicar las buenas noticias de salvación. Este programa es presentado por Adalí y Blanca Hernández. Sintonízanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Dios haya sellado. Ya es hora, ¿verdad? Ya, vamos a empezar. No sé, señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí un día más en su programa Hablemos de la Biblia por esta estación de radio, Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica. Saludos a todos los hermanos que puedan ya haberse conectado. Les damos un cordial saludo. Que Dios les bendiga en esta mañana. Una mañana aquí gloriosa, lluviosa, aquí en Houston, Texas. Tenemos lluvia, tal vez en muchas de las partes de aquí de Texas está lloviendo, pero saludos hermanos, estamos bendecidos. Les saludamos en el amor de Cristo a la iglesia Ríos de Agua Viva de aquí de Houston, a mis hermanos, a los pastores Maritza y Valentín Ramos, que Dios les bendiga, su familia, las familias de Ríos de Agua Viva, a los hermanos que están conectados en Bryan, Texas, así como también los hermanos de México, allá en Montemorelos, Nuevo León, en el sur de México. Si alguien está escuchando en esta mañana, también saludos. Saludos también hasta Missouri, donde mi hermana Amalia también nos escucha. Y pues saludamos también a los que están conectados allá en El Salvador y en Guatemala. Que Dios les bendiga, hermanos. Su hermana Blanca Hernández les saluda. Y vamos a estar compartiendo esta mañana la palabra del Señor. Aquí dejo a mi esposo para que pueda dar un saludo, hermanos. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana. Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de la Biblia. Y en esta mañana estamos contentos porque Dios es bueno. Sabemos que la palabra dice que para siempre es su misericordia y que nuevas son cada mañana. Entonces, estamos contentos porque nos da una oportunidad más de poder respirar, de poder estar aquí en pie una vez más. Y sabemos que es un privilegio grande de parte de Dios. Sabemos que la situación actualmente no está fácil, pero somos bienaventurados nosotros porque podemos estar de pie una vez más y ese es un privilegio grande de parte de Dios. Así es que en esta mañana estamos contentos porque nos permite un programa más de esta su programación Hablemos de la Biblia por medio de Radio Palabra de Vida. Y bienvenido a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, familiares que nos escuchan en diferentes países, en diferentes ciudades. Bienvenidos una vez más. Amén. Y vamos a gozarnos en esta mañana. Sabemos que el propósito es de que poder compartir las buenas nuevas de salvación con aquel que no conoce, aquel que vive tal vez sin fe y sin esperanza, aquel que ha escuchado por mucho tiempo tal vez, pero que todavía no toma la decisión de entregar el corazón a Jesucristo. Así es que hoy es el día de salvación, dice la palabra, y nosotros que ya conocemos, nuestro deber es continuar cada día hacia adelante, buscando la presencia del Señor, acercándonos cada día. Que lo que está aconteciendo, hermanos, que no nos enfríe,
sino al contrario, que nos impulse más a poder seguir hacia adelante, que cualquier situación adversa que pueda venir, que sea provechoso para nosotros como cristianos, que eso no Amén. nos detenga ni nunca nos vaya a detener. Así es que adelante, hermanos míos, y Amén. También quiero saludar aquí a mi hermana Zuleidis que está escuchando. Mire usted desde Barcelona, Venezuela, Anzoatejí, Venezuela. Que Dios le bendiga, hermana. Ella es una hermana que, pues, que es canta para el Señor, ¿verdad? Y compone para el Señor. Bendiciones, hermana. Vamos a empezar, hermanos, esta mañana. Primero, dándole gracias a Dios por este día y por cada una de las vidas que se puedan conectar en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Yo les invito a que oremos todos juntos para que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas. amén. No somos muy muy viejos en el Evangelio, tenemos 14 años convertidos, gracias al Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero hemos tenido una sed por cada día aprender del Señor y compartir esta palabra de Dios que es la que transforma por medio de ese arrepentimiento genuino a Así todo es. hombre y a toda mujer. Así Ujú. que vamos a orar. Sí, Gracias, Padre. Padre, gracias sí, te damos Señor. en esta mañana, Señor. Te Gracias le damos, pedimos, Jesús, amado Dios, que tú nos por esta nueva ayudes a oportunidad, entender Dios tu mío, palabra, Dios mío. por esta A mañana, bendito entender, Señor, lo Dios, que muchos ya que tal nos vez permite poder conocen, acercarnos, Dios lo mío, que tal vez muchos ya poder saben, compartir, Padre. bendito Pero Dios, queremos que tu Espíritu Santo, esta Señor, palabra, Padre sea el que Santo, nos con guíe, aquellos que están ahí Señor, para poderla sedientos, bendito impartir Dios. con, Señor, denuedo y autoridad, Padre Gracias, eterno, Jesús. para que tu iglesia sea siempre Sí, edificada, Señor. Padre, y que aquellos que no te conocen, Señor, puedan conocer al Dios Todopoderoso, Señor, que hace el Sí, cambio en Señor. el hombre y la mujer. Gracias te damos, Gracias, Señor, por Jesús. toda la misericordia que has tenido para cada uno de nosotros y los que están escuchando, la Sí, misericordia que tú has tenido con ellos, Padre. Gracias te damos en esta mañana. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y Amén. ayúdanos, Dios mío, a arrepentirnos de nuestros pecados. Esta palabra lo logra con el simple hecho de escucharla. Esa palabra no llega vacía, Padre. Siempre está ahí, Señor, recordándonos, Dios mío, que hay que ponernos a cuentas para poder ser salvos. Gracias, Sí, mi Dios Señor. amado. Gracias, Jesús. Y esta mañana vamos a hablar en una carta, esta epístola a Tito, una epístola corta, solo 3 capítulos, pero con un gran contenido, Así es. valioso contenido Ujú. que ponía ahí yo en la descripción que es necesario que todo creyente serio se pueda atesorarla y ponerla por práctica. Así es, así es. Y es que es importante porque lo que en realidad ahí nosotros leemos en los 3 capítulos de esta epístola de Tito es algo bien interesante porque cuando nosotros la leemos y la meditamos, nos damos de cuenta que de que desde que empezó el Evangelio, el enemigo ha querido infiltrarse con enseñanzas que no van de acorde a la palabra del Señor. Y vea que estos hombres del antiguo tiempo estuvieron alertas a todo este tipo de cosas. Entonces, imagínense si en el tiempo antiguo esto estaba saturado de falsos maestros. Entonces, cuánto más hoy en este tiempo Así, actual que vivimos, que por todas partes nosotros escuchamos tal vez cosas erróneas que no concordan con la palabra del Señor, pero que nosotros estamos ahí, los que hemos conocido de verdad al Señor, estamos ahí, tratando de hacer la voluntad y de guiarnos por la sana enseñanza, por la doctrina verdadera, por aquello que produce cambio en la vida del ser humano. amén. Porque verdaderamente lo falso tal vez te hace religioso, pero no hay un convertimiento. Pero lo que es la sana enseñanza, lo que es la verdad, produce un cambio en la vida del ser humano. Y ese cambio es notable tanto exterior como interiormente. Entonces, interesante esta epístola que Pablo le escribe a Tito. Y vamos a Amén. estar tocando Amén. posiblemente los 3 capítulos porque es una Amén. carta extremadamente importante
para el tiempo de hoy y para la vida saludable de cada uno de nosotros como cristianos. Así Amén. es que prepárese, hermano, usted que está ahí y esté atento ahí a poder escudriñar también juntamente con nosotros. Tal vez el tiempo es corto porque una hora es demasiada corta, pero lo que podamos nosotros introducir ahí, estemos atentos ahí a tomarlo porque el tiempo es peligroso y nosotros tenemos que estar conscientes de que nos ha tocado vivir en esta época de tanto engaño, de tanta mentira, pero que nosotros tenemos la verdadera palabra del Amén. Señor, aquello que sacia, que cambia, que transforma. Así es. Así que esta epístola, hermanos, y saludos a los que se están conectando, gloria al Señor, saludos a los que escuchan por radio, palabra de vida, que Dios les bendiga. Esta carta, hermanos, vamos a estar hablando de esta carta. Bueno, pues esta carta la escribió Pablo. Amén. Pablo fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente, hermanos, entre los años 62, 64 después de Cristo. Posiblemente esta carta fue escrita después del primer encarcelamiento de que fue liberado Pablo Amén. de haber estado encarcelado en una cárcel romana. Y él tenía la intención de ir a Nicópolis. Entonces él lo dice en esta carta Ujú. y pudo haber sido entre el viaje o ya aún estando allá en Nicópolis que pudo haber escrito esta carta el apóstol Pablo. Esta carta se presenta a Pablo como siervo en el Ajá. primer capítulo. Así es. Por eso yo quiero leer darle la lectura al capítulo 1, versículo 1 y después el versículo 5 para dar inicio con esta enseñanza de la palabra. En el capítulo 1 de Tito dice, el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y el versículo 5 dice, refiriéndose a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Sabemos que Pablo aquí él se muestra como siervo, se autonombra como siervo de Dios Ujú. y sabemos que ya hablando sobre realmente que era un siervo, era un esclavo, él se consideraba a sí mismo un esclavo de Dios, Así es. pero le dejaba a Tito bien claro que en esta carta que también era apóstol, Ujú. apóstol de Jesucristo, Ujú. porque lo que él venía a hacer más adelante eran realmente las órdenes para que una iglesia saludable pueda llevarse a cabo. Y es Sí. por eso que se nombra también apóstol de Jesucristo. Ujú. Sabemos que Pablo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando alguien decía que era esclavo, ¿verdad? Era de por vida a su amo. Entonces Pablo se está diciendo, yo soy de por vida esclavo a Dios. Así es. Y pues sabemos que tal vez esta carta, ¿verdad? No pudo haber sido en unas condiciones muy muy alentadoras porque Pablo acababa de salir de estar en la Ujú. cárcel, Ujú. un tiempo muy difícil para él, pero algo bien importante que vemos aquí, que él nunca, por más que sufría en la carne, por más que había dolor en su cuerpo y que estaba cansado, él siempre estuvo preocupado por la obra. Él siempre hubo esa comunicación Ujú. con las personas correspondientes para que la obra siguiera funcionando. Y es que eso tiene que ser una de nuestras características. Por ejemplo, si imagínese o imagínate tú, si las personas actualmente en lo secular tal vez atraviesan momentos difíciles, pero aquello que han planeado, que tienen en mente, se esfuerzan por sacarlo adelante. Así es. Y esto en la vida secular. Entonces, ahora nosotros en el camino del Señor, en el cristianismo, tiene que haber una convicción en nosotros. Por supuesto, definitivamente había una convicción en Pablo. Él desde el principio que fue llamado, él, me imagino que al traer al recuerdo
el estilo de vida que él llevaba, la persecución que él realizaba a los cristianos, las muertes en las que él consintió. Al él imaginarse todo esto, había realmente un agradecimiento de él hacia el Señor. Entonces él no le importaba la situación en la que estuviera. Él, su deber era sacar la tarea que el Señor le había encomendado. Amén. Y eso tiene que identificarnos a nosotros como cristianos. Esa es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que sacar a luz. Amén. ¿Por qué? Porque estemos lo que estemos pasando, yo creo que nuestro deber es avanzar hacia adelante, no estancarnos, sino avanzar. Entonces Pablo, había un compromiso, había una preocupación en él. Y nosotros podemos verlo en todas las cartas que él escribe, podemos ver lo que había un compromiso serio con él. Y qué importante es que en este tiempo se levanten hombres con compromiso en el Señor, con Amén. una verdad allí bien centrada en el corazón, de poder en todo momento hacerle frente a toda dificultad. Importantes estos puntos. La lectura de esta carta de Tito es imprescindible para toda persona deseosa que desee poner el Evangelio por práctica, porque en esta carta hallaremos desde la ordenanza y cualidades de líderes diligentes de la iglesia, la importancia de defender la sana enseñanza, la sana doctrina. Y el capítulo 2 después nos dice cómo llevar una vida piadosa, un comportamiento que vaya conforme al arrepentimiento verdadero. Pues esta carta incluye el comportamiento desde los ancianos, las ancianas, cómo las ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes, a los jóvenes incluso, Así es. a los esclavos, pero siempre recordándole Pablo que se ponga él como un testimonio, que Pablo no se libró también de todas esas instrucciones. Así También nos vamos ahí en ese capítulo 2 que vamos a estar hablando más adelante sobre la bienaventuranza. O sea, que no nos confundiéramos, que nuestro testimonio tiene que ser tal cual, como lo mencionan los primeros versículos del capítulo 2, pero que no nos confundamos en que siempre la salvación es una esperanza bienaventurada de parte de Jesucristo. Hay algo bien importante. Pablo le dice a Tito, preséntate tú como ejemplo en todo. Ve qué interesante es esto, Sí. porque creo que los que enseñan, los que predican, o los que predicamos o enseñamos, hermanos, tenemos que ser ejemplo. No podemos estar acusados de una vida contraria a lo que nosotros enseñamos, a lo que Amén. nosotros profesamos. Entonces, es interesante porque si nosotros vamos en el día de hoy, ¿cuántas personas que tienen una preparación bien amplia, un conocimiento bien extenso, pero que desafortunadamente sus vidas están acusadas de un comportamiento no tan saludable? Entonces, este Pablo le dice, hace énfasis en eso a Tito, le dice, preséntate tú como ejemplo en todo, y en todo quiere decir que en toda área. Amén. Entonces, cuando nosotros tomamos esta responsabilidad de enseñar, de predicar, tenemos que reconocer que tenemos un compromiso, que necesitamos ser ejemplo para aquellos que están pendientes de nosotros. Sabe que sin nosotros poder darnos cuenta, hay personas que están siempre detrás de nosotros viendo nuestro comportamiento. Y de nuestro comportamiento depende el cambio o que las demás personas se acerquen al Señor Jesucristo. Así es. Entonces, vea qué bueno es el consejo que este hombre Pablo le da a Tito. Y pues sabemos que Pablo fue un hombre entregado a la obra, en la predicación, en la enseñanza, en su apostolado, ya que su ministerio principal fue el de establecer iglesias que fundadas en la sana doctrina, en la sana enseñanza, como tenía que ser una iglesia que había partido sobre las enseñanzas de los apóstoles para aquellas iglesias, y no sobre enseñanzas que llegaran a ser contrarias a lo que ellos habían vivido con el Señor Jesucristo. Por eso, donde tú leíste el verso 5 del capítulo 1, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Así es. Entonces, vea que este era el propósito de Pablo, Ese era el que propósito. Tito estuviera
corrigiendo aquello que no estaba bien organizado, que, Lo que que estaba estaba fuera de deficiente. orden, que estaba deficiente, él pudiera organizarlo. Así es. Entonces, Y Tito era un joven, hermanos, que se había convertido en el cristianismo, al cristianismo por medio de Pablo. Si nos vamos a las cartas de Pablo, al libro de los Hechos, posiblemente él fue uno de los compañeros de trabajo en muchas de sus viajes misioneros. Incluso ministró en la isla de Creta junto con Pablo y Pablo tuvo que dejarlo para que él terminara aquello que él sabía que era necesario, ujú, pero que no iba, él sabía que no estaba concluso, que había quedado algo que no estaba concluido. Él había visto el comportamiento de Creta ujú, y sabe que no era lugar, no era solamente una iglesia que digamos, no, pues son unos cuantos. No, Creta era una isla, es una de las islas más grandes del Mediterráneo. ujú. Estaba habitada, sí, por mucha comunidad judía. Había en varias ciudades, Pablo lo dice, que para que estableciera ancianos en las ciudades. Entonces, nos damos de cuenta que no era un trabajo fácil. Así No es. era un trabajo fácil porque era mucha grande cantidad de territorio Ujú. y si ahorita en la actualidad dice llegan a ver como 1 millón de habitantes. Entonces, en aquel entonces me imagino que no era tanto, pero era mucho trabajo para un joven Sí, como sí, Tito. así es. Y es interesante porque lo que vemos ahí que Pablo dejó a Tito para que corrigiera lo deficiente, para que organizara y para que estableciera ancianos. Entonces, vea que cuando meditamos todo esto, vemos nosotros que los requisitos de Dios son bastante altos. Así es. Posiblemente los requisitos de los seres humanos que podemos poner son requisitos simples, pero los requisitos de Dios son requisitos altos en cuanto a que no depende de nuestras habilidades naturales. Entonces, los requisitos de Dios dependen de el comportamiento, del carácter moral de la persona. Entonces, y eso es lo que Tito tenía que ver para establecer ancianos ahí en esta congregación, en esta Y no iglesia. era nada fácil porque sabemos que los cretenses, esta isla era una isla que aparte de que era una isla grande, sabemos que había mucha mitología griega ahí, igual que en algunas islas más de las islas griegas. Y Ujú, por la información que pude haber leído, dice que eran una gente muy dada a la depravación, ujú, ¿verdad? ujú. Incluso hay una palabra griega que es cretiensen, que significa hablar como un cretiense, y este era sinónimo de hablar, era una persona mentirosa, Así una es. persona que no era confiable. Los cretienses no eran nada confiables. Yo no sé si en el entorno donde usted viva, en la ciudad donde usted viva, puede haber gente que usted pueda decir, uy, usted habla como aquellos y le pone un sobrenombre porque sabe que no son de confiar, porque son gente perversa. Ujú, Pues así había un sinónimo que decían, hablas como los cretenses y que significaba hablar, no hablar palabra de verdad, sino que eran unos mentirosos. ujú. De hecho, se cree que los cretenses, fíjate, qué interesante, se cree que los cretenses fue uno de los primeros que pudieron haber escuchado de la palabra del Señor. Yo no sé si te acuerdas allá en Hechos capítulo 2 cuando se derramó el Espíritu Ujú, Santo ujú, y que dice que se repartieron lenguas y que cada uno hablaba en diferente lengua. Y dice en uno de los versículos de ahí del capítulo 2 en el versículo 11 que había cretenses y árabes que les oyeron hablar en sus propias lenguas. ajá, Después se levanta Pedro, ¿verdad? ujú, Y da el primer discurso donde se convirtieron tanta gente. sí, Ahí moraban de todas las ciudades y judíos de todas las ciudades habían ido ahí y habían escuchado a Pedro. Posiblemente estos cretenses que nombra en el capítulo 2, versículo 11, ellos llevaron el el evangelio. evangelio a Ujú, la isla de Creta. sí, Entonces, habían escuchado de buena fuente de un ujú, apóstol ujú. que había estado junto a Jesucristo Así la es, palabra del Señor. así es.
Sí, y fíjese que es interesante porque, como comentas tú, Ujú, habían cretenses, dice la palabra ahí, y que tuvieron la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo con aquel mensaje. ujú. Entonces, estos hombres me imagino que llevaron el evangelio a esa isla de Creta. Así es. Entonces, pero a pesar de eso, dice el apóstol Pablo, cita aquí en el verso 12 de Pablo le llama profeta, pero era un Un filósofo, filósofo. filósofo que Ujú. dice que él decía de los cretenses que eran personas que tenían mala reputación. Así es. Entonces, había en esa ciudad o en esa isla personas con reputaciones bastante Bastante malas, dice, malas. malas Entonces, bestias, glotones ociosos, les decía ujú, ese mismo profeta de entre ellos, ajá, ese mismo filósofo entre ellos. Y es importante que sepamos que Tito era de confiar. ujú, Pablo confiaba en Tito, sí, porque no era nada fácil el trabajo que tenía que hacer. ujú, Primero, tenía que instituir ancianos sí, y le daba las cualidades de los ancianos. Segundo, tenía que reprender a los que estaban queriendo judaizar con ujú, una enseñanza sana, sana, contrarrestar lo que esos judaizantes ujú, querían hacer ahí en Creta. así es. Entonces, vemos que ese era un gran trabajo y Pablo confió en Tito. Y la confianza, yo creo que es bien importante cuando en realidad tú trabajas como ayudante Así o es. líder de el líder principal. Yo creo que la confianza juega un papel bien importante, Amén. porque Pablo definitivamente confiaba en las personas que él ponía a cargo de una congregación, confiaba en todos los aspectos. Entonces, Amén. qué importante es que pueda haber esta confianza entre los dirigentes de las Amén. congregaciones, porque Pablo definitivamente sabía que Tito era una persona que estaba calificado, preparado en la palabra y que podía refutar la buena enseñanza con los Ujú. falsos maestros, podía con la palabra hacerle frente A a todo todo lo que eso. estos hombres estaban trastornando de una manera, por decirlo así, o enseñando de una manera errónea. Entonces Tito con la palabra estaba haciéndole frente a todo este tipo de enseñanzas erróneas. Y Pablo sabía que Tito tenía la capacidad, teológicamente hablando, tenía la capacidad porque él había sido formado por él, tanto como Timoteo, como Onésimo, a los que consideraba sus hijos en la fe. Ujú, Tito era considerado Tito en la fe así es. y hijo en la fe. Y nos damos de cuenta que en esta carta Pablo no reprende a Tito por su deficiencia teológica, porque en ningún momento le dices, afirma tu fe, afirma tu enseñanza. Ujú, No, porque él confiaba plenamente. así es. Yo me imagino que entre los viajes que Tito y Pablo, andaban, Pablo le enseñaba la sana enseñanza, la Ujú, sana doctrina, ujú, una doctrina que va conforme a la palabra del Señor, conforme al Evangelio. ajá. Y le pudo haber dicho muchas veces en aquellos viajes, Tito, mira, esta es la sana palabra, Ujú, esta es la sana doctrina. Sabía que Tito tenía el temple para y poder la estar y capacidad. la capacidad Ujú, teológicamente hablando, ujú, para poder contrarrestar todo el trabajo que tenía que hacer. así Todo, es. para poder llevar a cabo, más bien dicho, llevar a cabo todo ese trabajo. Ujú, Porque acuérdate, ¿te acuerdas aquella carta que se mandó? Aquella carta que se mandó que se llama la carta severa de Pablo. Después de la primera de Corintios, la carta primera de los Corintios, en la carta segunda a los Corintios nombra esta carta, una carta severa que está entre estas dos. Y sabemos que esa carta iba con un contenido eh, bien especial, bien fuerte, bien fuerte. ¿Y a quién fue que mandó con esa carta? A Tito, Tito. Ujú, porque sabía que lo que iba a enfrentar Tito allá en Corinto no era nada fácil. Porque si los mismos de Corinto, que dice Pablo que fue una visita dolorosa, sabía lo que se iba a encontrar.
Entonces confiaba plenamente en la capacidad de Tito para llevar Ujú, esa carta, ujú, que era tan fuerte esa carta que dice en el capítulo 2 que él mismo al principio como que empezó a sentirse triste, no será que escribí muy fuerte y que después vaya a ser que, ¿verdad? Parafraseando, vaya a ser de que se vayan a desanimar los de Corinto. Estaba ansioso por saber, pero una cosa sí hizo, confió en Tito y confió en su capacidad. Cuando Tito regresa, con las buenas de que aquel pueblo de Corinto, nada fácil, un pueblo que había caído en una inmoralidad extrema, ujú. eh, que habían insultado incluso a Pablo, porque eso es lo que pasa. Eh, Hoy en día, ¿cómo es que puede entrar la mala información, la mala enseñanza a las iglesias? ¿Qué es lo que hacen? Primero, desacreditan a los, a los, a los maestros Ajá. de la palabra Ujú, sana, ujú, como lo hicieron ujú. con Pablo. Sí. Y ahí es donde empieza toda esa, si tú desacreditas al maestro, a Pablo, que esa fue la estrategia que hicieron Ujú, en Corinto, ujú. entonces el pueblo se le levantó a Pablo, Incluso muchos de ellos ponían en tela de duda el apostolado de el Pablo. apostolado de Pablo, Entonces, y así como tú dices, era una estrategia bien, planea. bien planeada que Ujú. ellos buscaban para poder infundir su falsa enseñanza. Entonces, igualmente hoy en día, cuando nosotros a veces entre críticas, a veces ponemos en duda la capacidad de las personas o de aquel que enseña, de aquel que predica, el que predica, por supuesto, la sana enseñanza, la sana doctrina, cuando nosotros ponemos en tela de duda o empezamos a criticar, nosotros estamos de una manera haciendo quedar a la persona que trajo la enseñanza o la predicación de una manera lo estamos haciendo de menos. Entonces, era lo que estos falsos maestros hacían, poner en duda el apostolado de Pablo, que no era genuino, que no era real. Me Entonces, imagino que algunas de las frases diría, es que Pablo es un exagerado. Pablo es un legalista o ¿qué será? Quiere un cambio total. Y es que eso es lo que hace el evangelio en el hombre y la mujer. Un cambio total en el hombre y la mujer. fíjate que es importante porque ahorita que estamos tocando todo esto, Ujú. me recuerdo hace mucho, mucho tiempo, en mi lugar, eh, había una familia que todos ellos, todos, el esposo, hablo de la familia completa, el círculo familiar, una familia que yo los conocí que muy cristianos, muy Ujú. entregados al Señor, sus hijos cantaban, sus hijas cantaban, y una voz bien privilegiada con la que ellos cantaban, y le servían muy bien al Señor porque eran mis vecinos y yo compartía con algunos de ellos. Pero me di cuenta de que cuando yo vine aquí a este país, me di cuenta que toda la familia se apartó del Señor y se fue a otra enseñanza errónea, a otra congregación, no a otra congregación, sino A otra secta, otra a secta una secta religiosa. más bien dicho, a una Entonces, secta. es importante esto, notar esto porque el enemigo nunca te va a entrar con cosas, va a buscar la manera de cómo poder desligarte de la verdad. Va a buscar la manera de cómo poder enrollarte y poder llevarte a otra enseñanza errónea. Entonces, cuando yo medito esto, estos hombres, esto es lo que hacían. Así Estos es. hombres querían ganarse a los cretenses, a los que habían entregado el corazón a Jesucristo, con una mentira que ellos inventaban para poder, tenerlos ahí Ujú. conectados o que les pusieran atención. Entonces, es importante cuando el enemigo llega a tu vida y te empieza a decir cosas de Poderlo tu, identificar. exacto, poder identificar todo Ujú. eso, las cosas del enemigo. Tito había sido un gentil que se convirtió y Pablo tuvo que instruirlo para no dejarse influenciar por aquellos maestros que estaban saliendo de la incircuncisión. Aquellos que cuando Pablo lo llevó a Jerusalén no dejó que éste fuera circuncidado, ya como a Tito, como a Timoteo, sino a Ujú, Tito, que había salido gentil, se había convertido y él había sido gentil.
a él no lo dejó que lo circuncidaran. Ujú. Y Pablo confiaba plenamente en la madurez teológica de Tito y en su temple, su carácter. Por eso había encomendado no solo llevar la carta severa a los de Corinto, sino este gran trabajo que tenía en Creta. Un gran trabajo ¿qué dice? De arreglar lo deficiente Ujú. y de instituir ancianos. Y le da las cualidades de los ancianos, los líderes, ancianos maestros que la iglesia debe de tener. Lo Ujú. que deben de hacer debe ser el anciano, el líder, debe ser capaz de exhortar, de enseñar la palabra de Dios, Ujú. deben ser capaces de refutar a los herejes. Así es. Creemos que los que ejercen un cargo en la iglesia deben ser personas que conozcan bien la escritura, que Ujú. conozcan bien su Biblia, que Exacto. conozcan bíblicamente, estén bien entendidos para que no se dejen engañar por cualquier Ujú. doctrina hereje. Con respecto a los requisitos en el verso 9 del capítulo 1, Ujú. fíjate lo que dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y Y convencer convencer a los que a los que contradicen. contradicen. Entonces, retenedor, la palabra retenedor significa que tú tienes que guardar, atesorar aquello, Así lo que es. has aprendido, lo sano que has aprendido. Y Pablo estaba consciente de eso. Ujú. Pablo estaba seguro de que Tito era una persona que me imagino que en sus viajes juntos ellos posiblemente no hablaban temas aparte de lo que es la palabra del Señor. Me imagino que platicaban cosas importantes y lo que Pablo le comentaba, me imagino que este joven lo atesoraba en su corazón. Así es. Era alguien que guardaba lo que Pablo le aconsejaba Así con es. respecto a la palabra. Entonces tenía que ser retenedor de lo bueno. Así es. Yo le pregunto a usted el día de hoy, usted que tiene un compromiso con la palabra del Señor, ¿qué haría en el lugar de Pablo? Pablo tenía que escribir no solo a Tito, a Timoteo, no solo a Filemón, sino muchas cartas más a los Corintios, a los Gálatas. Eh, y tenía que señalar las deficiencias, Ujú. tenía que ser aquel que no a todos les agradaba, incluso que cuando había oportunidad lo atacaban como los corintios, Ujú. que después de esa carta severa los puso muy tristes porque esa carta más bien fue un regaño, Ujú. porque había sido, mire, Pablo había sido insultado, casi corrido, porque los que se habían encargado de crear una mala imagen de Pablo, lo habían hecho bien. Y Pablo dice que llevaba un dolor que dice que decía, tengo dolor por dentro y por fuera. O sea, traía una pena bien grande y él no fue de los que dijo, yo a los corintios me olvido de ellos, allá ellos. Pablo tenía un amor de aquellos como el Señor Jesucristo ama, Ujú. que aún con aquel insulto, con aquel desprecio que le dieron, Pablo dijo, tengo que insistir, no por mí, porque ellos tienen que abrir sus ojos, porque hay una salvación que no se gana por obras, que no se gana por buena gente, que no se gana por solidaridad errónea, Así sino es. por la palabra del Evangelio, aquella que los apóstoles tuvieron que enseñar, aún entregando sus vidas para que Ujú. usted y yo pudiéramos conocer esta palabra de Ujú. salvación. Ujú. Y es que cuando se trata de que tenemos que ser retenedores, no solo de enseñar la sana doctrina, la sana enseñanza, Ujú. sino también practicarla y con una convicción. Amén. En Con el una en el convicción. día de hoy, nos fijamos nosotros, tenemos muchos predicadores, tenemos Ujú. muchos, muchos, muchos con una buena preparación, Ujú. pero a veces como que se están basando mucho en predicaciones motivacionales, que en realidad lo que están haciendo es darle a la gente por su lado, es darle a la congregación por su lado, a veces por quedar bien tal vez con el líder o por quedar bien con la audiencia que ellos tienen, Ujú. pero yo creo que a Pablo no le interesaba eso.
Pablo quería que la palabra fuera enseñada, la palabra sana, la sana enseñanza, que fuera enseñada Enseñada. como está escrita. Así es. Entonces, yo creo que hoy en día necesitamos más que nunca, hoy más que nunca, hombres que vivan esa palabra, que enseñen la sana doctrina y que decir lo que la palabra dice, la palabra tiene que decir. Así es, le dice Pablo, le dice que tenga cuidado con los falsos maestros, judaizantes mayormente. La carta le da esa advertencia contra los falsos maestros que estaban, y les dice contumaces, les dice en el capítulo 10 y en el 11 Ujú. de Tito, en el Verso primer 10. capítulo, que querían y estaban logrando engañar familias Ujú. completas. Y aún así Pablo sabía que la iglesia tenía un fundamento bien en cuanto a la enseñanza, Ujú. pero que no lo estaban practicando. Tenían todo teológicamente, Ajá. tenían una buena enseñanza, pero no lo estaban Así practicando. es. Y es importante practicarlo. Déjame leerte lo que dice el verso 10 del capítulo 1. Ujú. Dice, porque hay aún muchos contumaces, Contumaces. habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Era un ambiente bastante difícil que se vivía en esa época. Ujú. Este tipo de hombres abundaban en ese entonces. Así O es. sea que la labor de Tito era bastante difícil, Bastante porque difícil. tenía que enfrentarse a estos hombres que también, me imagino que eran hombres que conocían la ley, conocían los escritos Y eso es antiguos. lo que querían imponer para una iglesia que ya había sido salva por gracia. Exacto, exacto. Entonces, es importante todo esto porque ante toda dificultad, toda falsa enseñanza, nosotros levantarnos con esa convicción, con esa sabiduría que el Señor nos ha dado y poder contrarrestar este tipo de enseñanzas para Ujú. poder mantener una iglesia sana, una iglesia firme, una iglesia Amén. que avance cada día hacia adelante. Así es, porque mire, la gracia no es un permiso para pecar. La gracia en ninguna manera es para que nosotros pequemos, porque de hecho le da unas instrucciones de aquellos que dicen ser salvos, de aquellos que se creen que son, que dice, que profesan que son salvos, Ujú. dice que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, hay un comportamiento que debe de tener el cristiano, Así es. que no es por obra porque nos salvamos, eso es una realidad, Ujú. pero el comportamiento que es fruto, es lo que aquello que externamente sale, tiene que ser conforme a lo que tú has creído. Ujú. Y es por eso que ya en el capítulo 2 le va dando instrucciones de cómo deben de ser los Ujú. ancianos, que deben de ser serios, sobrios, que deben de ser honorables, le Ujú. dice, Ujú. que gente que en verdad se vea que ha tenido un cambio y que en verdad tiene el amor a la palabra del Señor, le Ujú. dice que sean prudentes y sanos en la fe, Ujú. que las ancianas, mire, que sean reverentes en su porte, Ujú. que no sean calumniadores ni esclavas de vino, y más bien que sean maestras de las más jóvenes. Y ninguna se libra, porque ahí también dice que sean sujetas tanto al Señor como a sus casas, que tengan un hogar que en verdad muestre que está habiendo un temor al Señor en esas vidas. Así es. Así es. De hecho, no se escaparon los jóvenes tampoco ahí, ¿verdad? Que les dice a los jóvenes que sean prudentes. Y le dice ahí más adelante que él se ponga como ejemplo. Él presentándote tú, dice en el capítulo 2 versículo 7, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en Ujú. la enseñanza mostrando integridad, Ujú. seriedad, palabra sana e irreprochable. Ujú. Fíjate que es interesante también aquí en el capítulo 2, Ujú. eh, en el verso 5, con respecto a las casadas, Sí, dice hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea no sea blasfemada. blasfemada. Qué interesante porque me imagino que esto, lo que actualmente nosotros podemos tal vez ver acerca del feminismo, Oh, era sí. algo que estaba floreciente en ese entonces. Es algo que
la mitología griega ya lo usaban, ya permanecía en ese entonces. Ujú. Entonces, me imagino que por eso el apóstol Pablo, por eso le dice a Timoteo, creo que ya en el capítulo 2 en primera Timoteo capítulo 2 y el verso 12 le Ujú. dice, no permito a la mujer que enseñe. Así Yo es. creo que Pablo por eso usaba eso, porque en ese entonces, en esa época, la mujer quería sobresalir, Es que quería ser siempre ha sido mejor así. que el esposo o tratar de una manera ser, La tener la cabeza. autoridad, la cabeza. Y no solo, esto no viene de hoy en el siglo XX, en el siglo XXIX. Esto viene desde, si lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, había Ujú, ujú, una influencia porque siempre la mujer quería predominar, ujú. quería predominar. Es verdad que muchas veces el hombre no agarra aquella fuerza en el Señor, pero cuando hay un hombre de Dios en los hogares, la mujer no nace, mire, yo lo he comentado, la mujer no nace sumisa. Ujú. La mujer de Dios se tiene que someter su voluntad, porque no somos nosotros sometidas como mujeres. Muchas veces, yo a veces veo a las mujeres y que no tienen voluntad, pero eso no es la sumisión. La sumisión es a sabiendas de que tú, de quién tú eres, tú someterte a tu autoridad, a tu esposo, a tus líderes y más que Ujú. nada si en el hogar hay un hombre, a tu esposo. Claro, está qué bendición que el hombre sea un hombre entendido de Así Dios, es, así pero es. la mujer tiene que ser casta, prudente, sometida para que haya una evidencia de que Cristo ha hecho el cambio. Sabía que meditando sobre esto hace unos días, ese es el evangelismo efectivo. Lo que Pablo enseña a Tito aquí Ujú. cómo debe de estar conformada la iglesia, Ajá. cómo los ancianos deben de ser en su compromiso con Dios, Ujú. cómo los maestros tienen que enseñar la sana y saludable palabra, Así es. cómo el comportamiento de ancianos, mujeres, jóvenes, el testimonio de todo esto es un evangelismo efectivo aún sin hablar, porque el testimonio que la gente ve eso causa un impacto a la comunidad. Así es. Y Así es. eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Ya casi estamos terminando, pero queremos decirle que no solo porque nosotros digamos que tenemos la sana doctrina, sino que haya una evidencia en nuestras vidas, un compromiso. Yo quiero hacer un comentario con respecto a todo esto. Y esto es lo que he tomado para mí. Y yo creo que todo el que lee la carta de Pablo a Tito es lo que tenemos que analizar. Hoy en día vemos nosotros que se han levantado muchos que dicen que tienen el llamado para poder liderar, pero que en realidad si nosotros vemos hacia atrás, no viven una vida de acorde a la palabra del Señor. Entonces, hoy está bien de moda que muchas Hmm. personas o muchos hombres dicen, yo tengo el llamado, ellos mismos se dicen, tengo el llamado. Y no solo lo dicen, sino que empiezan a actuar. Sí, así es. Empiezan a formar sus grupitos y agarran su local o en sus casas empiezan. Yo creo que, hermanos, si nosotros analizamos bien la palabra, Dios tiene que estar ahí en el plan, tiene que estar en el Amén. propósito, Amén. porque si no, hermanos, vamos directamente al fracaso. Así es. Yo siempre comento cuando nosotros salimos hacia afuera al trabajar, por ejemplo, yo veo en muchos lugares que están muchas congregaciones ahí cerquitas, Ujú. pero que ellos nomás tienen a veces 5 personas, 10 personas, a veces solo su familia ahí. Entonces digo yo, estas personas a veces se salen tal vez disgustados con los pastores, peleados con los pastores, Así es. forman su congregación, pero hermanos, yo creo que la presencia del Señor no está guiando a esas personas. Exactamente, Tito lo dice aquí, que nosotros tenemos que evitemos, amonestemos más bien a los que causan divisiones. En Ajá. el capítulo 3 Ujú. que vamos a terminar con este capítulo, el capítulo 3 en el versículo 10 al 11 dice, se lo quiero leer, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal
se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Sabes que este capítulo 3 es bien importante? Porque fíjate que en este capítulo 3 nos enseña la obediencia a las autoridades, al gobierno, en el versículo 1, Ajá. donde nos dice, recuérdales que se sujeten a los gobiernos y a las autoridades y que estén dispuestos a toda buena obra, que seamos amables, nos dice en el versículo 2, para con todos los hombres. ¿Qué enseñanza la de esta carta de Tito? Dice en el versículo 3, acordémonos que nosotros estábamos extraviados. Acordémonos que nosotros también estábamos pervertidos, que no éramos buenas personas, no éramos buena gente, y que dice que Él no nos salvó por obras de justicia, sino por su misericordia. En el versículo 5 dice Sí. eso. Mira, en el 3, para la actualidad es importante esto. Lo que dice en el 3 verso 1, donde tú comentaste hace ratito. A ver. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Cuando habla de esto, si nosotros podemos unos 3 minutos, 2 minutos comentar, cuando se refiere que nos sujetemos a las autoridades, ¿qué tan extensa es esa palabra o hasta qué punto nosotros podemos someternos a las autoridades? Bueno, pues nos podemos sujetar a las autoridades, bien claro está, hasta que nosotros no dañemos lo que es la obra, no desobedezcamos lo que Dios quiere que su iglesia haga. Ujú. Nosotros tenemos que siempre, nuestra primera autoridad es el Señor. Y lo que Él quiere que nosotros hagamos, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ujú. Cuando le dice Pablo a Tito, te dejé para que corrigieses, Ujú. para que pusieras, dice en otra versión de la Nueva Biblia Internacional, en el versículo cuando dice para que corrigieses y establecieses, lo está diciendo en tiempo pasado, no le dice para que de aquí en el futuro, Ujú. no es que desde que el Señor nos dice para que ustedes lleven esta palabra, eso es en todo tiempo. Te hice este pequeño comentario porque hoy en estos tiempos que estamos viviendo, muchos dicen, pero los gobernantes dicen, pero las autoridades dicen y hay que obedecer. Ciertamente hay que obedecer siempre y cuando lo que ellos dicen no afecte la relación que nosotros Amén. tenemos con el Señor. Por ejemplo, escuchamos el otro día que creo que en California uno de los gobernantes o el gobernante de California dijo que se les permitía a las iglesias congregarse, pero no cantar. Entonces, eso no va de acorde a lo que la palabra del Señor nos dice, que nosotros nos sujetemos. O sea, tenemos que sujetarnos en cosas que no afecte la palabra del Señor. Así es. Entonces, pero desafortunadamente muchos dicen, no, pero es que ellos dicen y hay que obedecer. Hermanos, pero si ellos están, que nosotros están diciendo algo que nosotros tenemos que desobedecer Así la es. palabra, no podemos No podemos acatarlo. hacerlo. Acuérdese del apóstol Pedro que dijo, es mejor, dijo, obedecer a Dios primero antes que los antes hombres. que a los hombres, antes Así que a los es, gobernantes. amén. Entonces, todo aquello que no va, que contradice lo que el Señor quiere o ha escrito para nosotros, todo eso nosotros creo que no podemos acatarlo. Así Entonces, es. mucho cuidado con eso, hermanos. Así es, y acordémonos que no somos salvos por obras de justicia, sino por su misericordia, dice en el capítulo 3, versículo 5, y en el capítulo 14, para terminar, en el capítulo 3, versículo 14, para terminar, dice que aprendemos a ocuparnos de buenas obras para los casos de necesidad, para no estar sin fruto. Fíjense que ahora este capítulo 3 puede confundir a muchas iglesias. Muchas iglesias están haciendo este capítulo 3. Obedecen a los gobernantes, son amables con todos los hombres, por decir, no causan divisiones y son beneficiarios. El capítulo 3 lo llevan muy bien, pero sin el capítulo 1 y el capítulo 2 de Tito, el capítulo 3 no es nada. Seríamos solamente ser buenas personas, no convertidos. Porque acordémonos de lo que Pedro fue a hacer aquella casa de aquel hombre que no fue que se le tuvo que decir Cornelio. Cornelio, Ajá. que
que tuvo que decírselo, no es por tus obras, te Ujú, hace falta algo. Y ujú, era conocer el evangelio, el conocer lo que debía de hacer ujú, delante de Dios, ujú. que es llevar a cabo el, un arrepentimiento, porque no era por obras. Lo de Cornelio, Dios se acordó que él hacía buenas obras, Así se es. acordó de él, pero era necesario que se arrepintiera de sus pecados. Ujú. Sin arrepentimiento de los pecados y llevar un fruto visible, y también aquí que en tu corazón, porque hay una palabra que dice, no es tu integridad, tu confianza en Dios, no es la integridad de tus pasos, tu confianza en la salvación, Ujú. como diciendo, tienes que andar íntegro porque esa es la confianza que tú tendrás de que eres salvo. Así Así es. que hermanos, hemos terminado con este tema. No sé si tengas algo más que agregar. Pues yo creo que fue un tema bien interesante. Yo Amén. creo que nos falta tiempo para poder Desarrollar un tema así. desarrollar temas bien importantes como este. Y temas que sin duda nos edifican a Nos nosotros mismos confrontan. nos edifica, nos Amén. confronta. Y ese es el propósito, es lo que la palabra cumple. Dice, hay uno de los versículos que dice que la palabra dice que no regresa vacía. Amén. Entonces, todo aquel que escucha la palabra causa un efecto interior, interno. Así es. Entonces, y ese es el propósito de la palabra, de que haya aquello en el corazón. Una tristeza que decía Pablo que no era para que se quedaran así, sino que era una tristeza Ujú. que traía confrontamiento y arrepentimiento genuino. Así es, así Eso es es. lo que hace la palabra del Señor. Ujú. Así que amigo que esté escuchando en esta hora, Dios le bendiga. Queremos decirle que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que esta epístola a Tito nos dice es una epístola para todo creyente que en verdad quiera, tenga el deseo de vivir en verdad un evangelio serio, tiene que atesorarla en su corazón. Y aquellos que no conocen a Dios, del primer paso, conozca a Jesucristo, aquel que murió y dio su vida para perdonar sus pecados, porque todos los hombres sin Cristo somos pecadores, Ujú. estamos directos a la condenación. Así es. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando Cristo es el que es Señor de nuestras vidas, Él perdona nuestros pecados. Si tú no conoces al Señor, te invitamos que reconozcas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque en el corazón se cree para salvación, pero con la boca se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. Jesucristo es el Señor, Él es la verdad y Él es la vida. Y así que vamos a despedirnos. Así es. Vamos a despedirnos en esta mañana con una oración Amén. y en esta oración también vamos a pedir por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, enfermedades, Así es. cualquier dificultad que esté atravesando. Vamos a pedirle al Señor y sabemos de que Él va a extender su mano de poder y va a traer sanidad porque Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Los seres humanos cambian, pero Dios sigue sentado en su trono de gracia y sigue haciendo sanidades, sigue cambiando al ser humano, sigue transformando vida y sigue Amén. trayendo salvación a la humanidad. Así Así es que es. en esta mañana le damos gracias a Dios Y Padre, te damos salud. gracias, Gracias, bendito Señor. Dios, por su gran misericordia, Dios mío, por la gracia, Señor, que nos ha Gracias, permitido poderoso estar en Dios. esta mañana, Padre Santo. Bendiga, Señor, a aquellos que Bendiga estuvieron las vidas, escuchando, Padre Señor. Santo, aquellos que estuvieron ahí sintonizando, ahí Gracias, pendientes, Dios Jesucristo. mío. Bendiga que esta palabra, Padre Santo, haya Señor, llegado al corazón, Dios mío, que ese corazón, bendito Dios, que sea usted haya sido confrontando, contristado, Señor, con Padre su Santo, que esa palabra, Dios palabra mío. pueda producir cambios Señor, internos, que es la bendito que nos Dios, lleva al y aquel que está arrepentimiento, postrado en Padre. una cama, Padre Santo,
Gracias, Lleve Jesús. sanidad, Señor, ahí donde Sí, está, amén, bendito Dios. aleluya. Aquel que está en su casa, postrado en una cama en el hospital, bendito Dios, que está sin esperanza, Padre Santo, que los médicos le han dicho, Dios mío, que no hay esperanza para ellos, Padre Santo, que esa sanidad, Señor, pueda llegar, Creemos, bendito Señor, en Dios, tu que ellos sanidad puedan divina, sentir, Padre Padre eterno, Santo, que su mano sobrepasa, sanadora ahí, Señor, Señor, bendito las Dios. barreras, Padre, las Gracias, Cordero distancias, bendito, Dios gracias, mío. Señor. Gracias te Gracias damos por en esta todo, Padre hora, Santo, le Señor, exaltamos por y aquellos le que han estado ahí bendecimos, bendito pendientes de Dios. esta Bendiga, palabra, Señor, Señor, aquellos que están que sintonizando en otros sea países, de Padre Santo, edificación, Dios bendígalos de manera mío. especial, Dios Aquellos que mío, viven en y que países siempre, violentos, Padre Señor Santo, su amado, palabra, lleva esa Señor, paz, Padre, de traiga tu alivio, palabra. traiga confort, Señor, a nuestras vidas, Padre Sí, amén, bendito. aleluya. Gracias, poderoso Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, hermanos, y los esperamos la próxima semana en Radio Palabra de Vida, una radio que evangeliza, una radio que edifica, y les invitamos para que se puedan conectar a esta radio con los programas que tenemos de lunes a viernes, la hora pastoral a las 11:30, en las tardes a las 5, la hora internacional, el programa de las damas y todos los programas Hombres de Valor el día de mañana a las 12 del mediodía. Hermanos, que Dios les bendiga y que la palabra sea que haya sido de bendición para su vida, y queremos invitarles para el próximo sábado para que pueda escuchar la palabra del Señor junto con nosotros. Oramos por ustedes y ustedes oran por nosotros. Bendiciones, hermanos. Aquí este también. ¿Lo acabaron también? Sí.